Dicen que las invasiones modernas no necesitan ejércitos, ni armas, ni conflictos. A veces solo necesitan coches eléctricos. Y durante años nadie se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Mientras Europa discutía regulaciones, mientras Estados Unidos se obsesionaba con Tesla, China construía, en silencio, el mayor ecosistema automotriz eléctrico del planeta. Pero esta historia no comienza en Shanghái ni en Pekín. Empieza en una época donde nadie en el mundo tomaba a China en serio. A inicios de los 2000, la reputación de los autos chinos era mala, muy mala. Coches que se desarmaban con pruebas de choque, diseños copiados descaradamente, motores que parecían de juguete. Occidente se reía, y mientras se reían, China observaba, copiaba, pero también aprendía. Lo que nadie entendió es que China no buscaba ganar el presente, estaban apostando por el futuro, y ese futuro sería eléctrico. En 2009, China hizo algo que ninguna potencia había hecho jamás. Trazó un plan a 20 años para electrificar su industria automotriz. No era una idea, no era un discurso político, era una orden. Subsidios masivos, investigaciones estatales, empresas obligadas a innovar, ciudades incentivadas a cambiar su transporte público, creación de estándares propios, no copias de Occidente. Mientras en Europa se hablaba de transición, en China ya estaban levantando fábricas del tamaño de ciudades pequeñas. Gigantes como BYD, que empezó fabricando baterías para teléfonos, recibió vía libre para experimentar con coches eléctricos. Y eso cambió absolutamente todo. Para 2015, algo increíble ocurrió. China ya producía más baterías que el resto del mundo combinado. Y no solo eso, estaban desarrollando química propia, patentes nuevas y procesos 1000 veces más eficientes que los de Panasonic o LG. Mientras el mundo creía que Tesla tenía el dominio, China tenía algo que Tesla no: control de la cadena de suministro completa. Litio, níquel, cobalto, grafito, materiales esenciales para la era eléctrica. China no esperaba que otros los refinaran. China compró minas enteras y desarrolló su propio refinado. Occidente no lo entendió, pero ahí ocurrió el primer gran quiebre. China no solo fabricaría coches eléctricos, fabricaría las reglas del juego. Las marcas chinas ya no querían copiar autos europeos, querían superarlos. Y para eso apostaron por algo que nadie más dominaba: software integrado, pantallas gigantes, conducción asistida, diseño futurista, precios imposibles para la competencia, motores eléctricos compactos pero brutales. Empresas como NIO, XPeng, Geely y por supuesto BYD aparecieron con un solo objetivo: convertirse en los líderes de un mundo eléctrico que apenas estaba naciendo. Y mientras tanto, Europa aún debatía si permitir o no más diésel. Estados Unidos discutía aranceles. Japón seguía creyendo que el hidrógeno sería el futuro. Y mientras eso, China solo avanzaba. Para 2020, algo se volvió imposible de ignorar. Cada vez más taxis eléctricos, autobuses eléctricos, camiones eléctricos, todos venían de China. Las ciudades estaban cambiando, los números también. China ya no solo era el mayor productor de autos eléctricos, era también el mayor consumidor. Y su industria habría alcanzado un nivel de madurez que Occidente no podía igualar. Los autos chinos ya no eran copias baratas,
Eran tecnología punta, altamente competitiva y sorprendentemente accesible. Y eso nos lleva al punto clave, el que marca el inicio real de esta invasión silenciosa. China ya no solo quería dominar en casa, China quería el mundo entero. Y así, con millones de autos producidos al año, industrias enteras refinadas y una estrategia estatal a largo plazo, China estaba lista para cruzar océanos, lista para entrar en Europa, lista para competir con Volkswagen, Tesla, Toyota y quien se pusiera enfrente. La invasión ya había comenzado, mucho antes de que nadie se diera cuenta. Mientras Europa discutía sobre emisiones, subsidios y normativas, Estados Unidos seguía obsesionado con el American Made. China estaba jugando otro juego, la expansión global, lenta, paciente, pero perfectamente calculada. Y en esa segunda fase, la pregunta dejó de ser ¿podrán competir?, para convertirse en algo mucho más inquietante. ¿Quién podrá detenerlos? Europa fue la primera en sentir el impacto. Durante décadas, los europeos estuvieron convencidos de que eran los indiscutibles maestros del automóvil moderno. Desde los motores alemanes hasta las carrocerías italianas, la industria europea vivía en una especie de burbuja, donde el prestigio bastaba para justificar cualquier precio. Pero cuando los coches eléctricos empezaron a masificarse, la burbuja explotó. En 2021, 22, 23, los consumidores europeos descubrieron algo extraño. Los coches chinos ofrecían más autonomía, más tecnología, mejores acabados y por miles de euros menos. Y así empezó el problema. Marcas como MG, revitalizada bajo propiedad china, comenzaron a invadir carreteras británicas con modelos eléctricos capaces de competir de tú a tú con Renault, Peugeot, Volkswagen y Kia. Mientras tanto, BYD se presentó en Noruega, el país con mayor adopción eléctrica del mundo, como si ya fuese un jugador europeo más. Y el resultado fue inmediato. Ventas disparadas, opiniones positivas, críticos sorprendidos. Europa había tardado demasiado en reaccionar. Cuando quiso ver qué estaba pasando, los chinos ya tenían redes de distribución, acuerdos logísticos, infraestructura de carga, alianzas con gobiernos locales y precios imbatibles. Pero sobre todo, productos sólidos y maduros. En Estados Unidos, la historia fue distinta. Los coches chinos no pudieron entrar directamente por cuestiones regulatorias y políticas. Pero cada año que pasaba, los analistas lo repetían. Si los coches chinos entran a Estados Unidos, como entraron a Europa, el mercado colapsa. Y aunque no se vendían directamente, su presencia se sentía en todas partes. Tesla dependía de fábricas en China para mantener sus costos bajos. Las baterías estadounidenses provenían en gran parte de proveedores chinos. El litio refinado era prácticamente monopolio chino. Hasta los cargadores rápidos tenían componentes fabricados en Shenzhen. Era una invasión silenciosa, pero profundamente estratégica. La industria estadounidense empezó a alarmarse. Estamos perdiendo la guerra antes de que siquiera empiece. El verdadero motivo por el cual China comenzó a dominar el mundo eléctrico no era solo el precio, ni diseño, ni siquiera la autonomía. Era algo más grande. Ellos controlaban toda la cadena de producción, desde la minería de litio en Sudamérica y África, hasta el refinamiento del níquel, el desarrollo de las baterías LFP, la producción masiva de celdas, los motores eléctricos, la electrónica y las gigantescas fábricas robotizadas. Cada paso, cada pieza, cada tornillo pasaba por China. Si un país quería fabricar eléctricos sin depender de China, prácticamente no podía. Europa lo intentó y fracasó. Estados Unidos lo intentó y también fracasó.
Incluso Japón y Corea, históricamente fuertes en baterías, terminaron cediendo ante la escala china. Mientras tanto, marcas como BYD, NIO, XPeng, Li Auto y Geely construían algo más ambicioso que coches, un imperio industrial vinculado a su automóvil eléctrico. Aquí empieza la fase más estratégica. China dejó de vender solo autos, comenzó a vender infraestructura. Cargadores eléctricos, estaciones de servicio eléctricas, baterías modulares interconectadas, software para flotas, vehículos de transporte eléctrico, autobuses, taxis autónomos. Países de África, Asia y Latinoamérica, muchos con presupuestos limitados, encontraron una oferta muy difícil de rechazar. Nosotros ponemos los coches, la tecnología y la infraestructura. Ustedes ponen el territorio. Era una jugada diplomática que ningún país occidental había intentado antes. La movilidad eléctrica se estaba convirtiendo en la nueva herramienta de influencia global, como alguna vez fue lo del petróleo. Las marcas europeas empezaron a sonar desesperadas. BMW, Mercedes, Volkswagen, Renault, todos anunciando retrasos, rediseños, despidos y cambios completos en sus gamas. No estaban compitiendo con los chinos, estaban persiguiéndolos. Y mientras ellos reestructuraban sus planes, China anunciaba nuevas fábricas en el extranjero, expansión a más mercados, nuevas tecnologías de baterías más baratas, alianzas con gobiernos, incentivos agresivos para exportación. Era como si estuvieran jugando al ajedrez y Occidente aún no hubiese movido el primer peón. Pero el verdadero triunfo chino no estaba en las baterías ni en los precios, estaba en la confianza del público. Poco a poco, los consumidores empezaron a ver a las marcas chinas como algo normal. Ya no eran copias baratas, eran productos reales, competitivos, confiables, modernos, con tecnología de punta. Un MG en Reino Unido ya no era un coche chino, era simplemente un coche. Un BYD Atto 3 en Australia era uno de los eléctricos más vendidos. Un NIO ET5 en Europa recibía críticas brillantes. Un Zeekr 001 se convertía en el rival directo del Porsche Taycan. La percepción mundial había cambiado. Y cuando eso cambia, todo lo demás cae como fichas de dominó. China ya ganó la primera parte de la guerra eléctrica. Y la industria lo sabe. Para cuando Europa empezó a darse cuenta de lo que pasaba, ya era demasiado tarde. Los autos chinos no solo habían llegado, se estaban multiplicando, como una red silenciosa extendiéndose ciudad por ciudad, puerto por puerto, feria automotriz tras feria automotriz. Mientras Occidente debatía, analizaba, dudaba, China hacía y hacía rápido. Todo empezó con algo aparentemente pequeño. Los BYD Dolphin y Atto 3 aterrizaron en varios países europeos con precios que hicieron levantar cejas. Coches eléctricos familiares, con buena autonomía, interiores decentes y un precio que para muchos consumidores simplemente no tenía rival. Y eso fue el detonante. Lo que vino después fue una avalancha. En pocos meses, otras marcas grandes chinas empezaron a mostrar músculo. NIO con sus baterías intercambiables, XPeng con su conducción autónoma sorprendentemente pulida, MG renacido bajo control chino, e incluso marcas más pequeñas que apenas conocían en su propio país, todas empujando en un mismo objetivo: entrar, instalarse, conquistar sin hacer ruido. Como dijimos, las calles noruegas fueron el primer escenario del futuro. Noruega, el país donde más rápido murió el motor de gasolina, donde más rápido se adoptaron los eléctricos y donde los chinos encontraron tierra fértil. En algunos meses, las ventas de EV chinos empezaron a superar a modelos alemanes tradicionales. Y cuando Alemania vio eso, se encendieron todas las alarmas.
Pero no fue solo Europa, América Latina, África, Medio Oriente. El fenómeno era totalmente global. Países como Brasil, Chile o Colombia empezaron a importar modelos compactos extremadamente baratos que dejaban a las marcas tradicionales en una posición incómoda. ¿Cómo compites contra alguien que fabrica baterías más baratas, motores más eficientes y que produce a una escala tan gigantesca que puede inundar el mercado cada vez que quiere? Y mientras eso sucedía, algo más inquietante ocurría detrás de escena. Las cadenas de suministro. China no solo fabricaba estos coches eléctricos, controlaba los materiales esenciales: litio, cobalto, níquel, fosfato. Controlaba las gigafábricas, la ingeniería, las patentes de baterías y la logística necesaria para mantenerlo todo funcionando. Donde otras marcas dependían de proveedores, China era su propio proveedor. Donde otras marcas tenían que pedir permiso para abrir fábricas de baterías, China operaba docenas. Donde otros fabricantes discutían meses si debían cambiar la arquitectura de un auto, China simplemente sacaba un modelo nuevo. Europa y Estados Unidos miraban estas cifras y comenzaban a entender. Esto no era una simple competencia económica, era un cambio estructural. La industria que definió el siglo XX estaba mutando frente a ellos, y no eran ellos quienes lideraban la transformación. Las ferias automotrices terminaban siendo otra evidencia de todo esto. Stands gigantescos, brillantes, llenos de prototipos futuristas chinos. Mientras marcas tradicionales enseñaban facelifts, versiones casi idénticas de modelos que ya tenían 5 o 6 años, el contraste era humillante. Los medios europeos comenzaron a hablar de la amenaza china. Los analistas decían que China estaba aplicando dumping, que vendían demasiado barato, que era injusto. Pero la realidad era otra. China llevaba 20 años invirtiendo en eléctricos y Occidente viéndolos como una moda pasajera. Tesla fue la única excepción, pero incluso Tesla estaba fabricando en China. Y entonces llegó el golpe final. Las exportaciones masivas. Barcos gigantescos llenos de autos eléctricos chinos, navegando diariamente hacia Europa y Latinoamérica. No eran miles, eran cientos de miles. Una ola que no se podía detener con regulaciones o discursos. Lo más irónico es que la mayoría de consumidores no tenía idea de esta batalla geopolítica. Ellos solo veían un coche bonito, moderno y más barato. Para ellos era una oportunidad, para las marcas tradicionales una pesadilla. La guerra automotriz había cambiado para siempre y nadie sabía exactamente cómo frenarla. La pregunta ahora no era si China lideraría el futuro eléctrico, sino cuánta falta para que domine todo por completo. Todo esto no fue solo una invasión, fue una transición que nadie quiso ver. La historia de los coches eléctricos chinos no es solo industrial, es política, económica, tecnológica y cultural. Mientras el mundo trataba de proteger lo que ya tenía, China construía el futuro desde cero. Esta famosa invasión silenciosa ya no lo es más. Nadie quiso escuchar. Y ahora están temiendo a la poderosa China. Y para cuando el mundo despierte, los coches chinos ya no estarán entrando. Ya habrán dominado absolutamente todo.